Aureola, no me llames santa, no me enciendas velas, no me pidas nada. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas queridos oyentes de acá y de allá de este charco que nos une, es el Océano Atlántico. Desde esta orilla, desde mi Españita, esta Españita que sigue, digamos, convaleciente por el poder que están tomando los separatistas y los nacionalistas, con una nueva noticia que pasaremos a dar a conocer sobre unas nuevas elecciones en Cataluña, y que sigue un poco con la polémica separatistas versus constitucionalistas. Hoy entramos en un programa especialmente llamativo con don José Ángel García Tomás, que es un emprendedor social. Es un hombre que se define como multitarea, porque nos hará un recorrido vital que lo define muy bien así. Un activista de muchos campos, entre otros el tema que vamos a tratar hoy, después de las noticias de nuestros corresponsales que pasamos a presentar, sería la silver economía, más en castellano la economía plateada, la economía de los mayores de 55 años, esa economía que, si fuera una economía independiente a nivel mundial, sería la tercera potencia del mundo. Es un poco exagerado lo que digo, pero sí, los mayores de 55 años mueven esa cantidad enorme de economía y que debe tener constancia. Él nos hablará muy bien, que es un gran conocedor de este campo, al igual que también del ayudar a los más vulnerables a través de una acción que tiene en muchos países latinoamericanos, en varios nos lo contará, la ONG Acción contra el Hambre. Y como los mayores suelen ser muy vulnerables y las mujeres y hombres de cierta edad, pues creo que son dos temas interconectados, y como se trata de hacer un enlace, hoy conectamos esas dos, medidas de carácter social, esos dos grandes ámbitos sociales que por un lado son los más necesitados y los mayores. Nuestros mayores a veces necesitan más que otros esa ayuda. Debemos acordarnos de ellos, porque alguien dijo una vez que una sociedad se distingue por cómo trata a sus mayores, a sus ancianos. Y en estas estamos. También hoy contamos con la presencia de Roma de Guayaquil, que va a hablar, y don Carlos Castañeda. Muchas gracias. Gracias a ti siempre por tu presencia. Es siempre un toque femenino importante, con tu sensibilidad, no solo de gran escritora, sino de poetisa. Gracias, Roma. Y don Carlos, el amigo Carlos Castañeda desde Bogotá, Colombia, que me atrevo a sugerir que siempre es el gran introductor de nuestro programa por méritos propios, siempre al pie del cañón, como diríamos aquí. Don Carlos Castañeda va a hablarnos un poquito de su queridísima Bogotá y amadísimo Colombia, y se le nota que tiene gran interés en que lo que está haciendo Petro salga de la mejor manera posible. Don Carlos, le cedo la palabra si tiene a bien.
Javi, esas palabras me llegan mucho, de mucha alegría. Siempre las recibo con gran afecto y cariño de parte tuya, querido amigo. Bueno, un invitado de lujo, como siempre, en este gran programa de Enlace Iberoamericano. Se trata de José Ángel, pues he escuchado con atenta atención que vamos a aprender sobre la economía para mayores de 55 años y es un tema muy importante. Le cuento que a nivel de noticias de Colombia, saludos a Roma, a mi querido Gilson también y a nuestro invitado. Noticias de Colombia. Noticias de Colombia. Bueno, la más importante que podemos destacar en estos momentos es el panorama actual de la discusión sobre la reforma pensional que está en curso aquí en Colombia. La ministra del Trabajo, ella se llama Gloria Inés Ramírez, ha destacado muchos avances significativos que marcan un cambio, digamos, trascendental en el sistema de pensiones del país, con un enfoque en la protección y el bienestar de los adultos mayores. El proyecto de reforma propuesto por el gobierno apuntan a una transformación fundamental que no solo, Javi, que no solo asegura el futuro de millones de ciudadanos, sino que también garantizará una mayor equidad y sostenibilidad fiscal. Hablemos sobre el corto plazo de esta reforma. Dicen que para el año inmediatamente anterior, es decir, el año 2025, se espera que el 53% de las personas en edad de jubilación aquí en Colombia estén amparadas por la reforma, marcando así un paso adelante significativo en la protección social. Uno de los puntos claves de la reforma es el epicentro de suficiencia, una directriz respaldada por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que busca garantizar un mínimo del 45% de la tasa de reemplazo para las mesadas pensionales. Este principio, que actualmente no se cumple en su totalidad, será fundamental para asegurar un nivel de vida digno para los pensionados en el futuro aquí en Colombia, Javi. Pues muchísimas gracias, querido Carlos. Es, como siempre, muy atenta tu descripción, y yo creo que con esa sensibilidad que caracteriza a Roma, debería decirnos qué ocurre por ahí con este Ecuador que está tan convulso por un lado, pero que está ilusionado también, ella que vive tan de cerca toda esa realidad de los vulnerables y también del mundo del emprendimiento, porque debemos tener en cuenta que nuestro invitado de hoy intenta que estos vulnerables busquen también soluciones autónomas, y por eso Roma, con esa sensibilidad, nuestra poetisa de Guayaquil, nos puede ilustrar. ¿Qué opinas de esas noticias que tienes preparadas desde Guayaquil, Roma? Bueno, en Ecuador, ¿cómo les va? Saludos a todos. Bueno, desde Ecuador, pues siempre teniendo esperanza. No estamos todavía 100% claros de nuestro nuevo presidente, que fui parte de las votantes, pero estamos queriendo salir de estas leyes nefastas que en algún gobierno se hicieron y que ahora se nos hace difícil porque tenemos una asamblea que está llena de esos políticos que tienen esa ideología de defender a los que no tienen que defender, ¿no? Con respecto, justo en esta semana ha salido una ley en la asamblea que dice que va a favorecer a los ancianos, a los más vulnerables, con el seguro social, en donde la asamblea quiere elegir ellos quieren elegir a 2 personas y al director para que hable por medio de ellos, de la asamblea, un representante que lo eligen ellos. Entonces hay la mayoría de los jubilados pues van a salir a una marcha para
porque están en contra, y ojalá esperamos que nuestro presidente Noboa vete, no parcial, sino totalmente esa ley que no favorece, sino más que a los bolsillos de los que quieren saquear y seguir saqueando el seguro social. De ahí tenemos, como te dije, la esperanza de salir adelante, de que se eliminen leyes, de que haya más control en las fronteras, que se pida récord policial o pasado judicial, en este caso a los extranjeros, que haya control en las aduanas, y esa es la esperanza que tenemos como ecuatorianos de rescatar este país que estuvo tan abandonado y más con unas leyes nefastas que hizo un gobierno, ¿no? Bueno, pues esperemos que así sea y que la ilusión pues se consolide, y en esas estamos. Yo también querría, si nuestro director Gilson Carmini tantas quisiera exponer algo sobre su campo de actuación, que como sabemos reúne a 3 grandes naciones, Brasil, Argentina y Paraguay, porque él está en esa ciudad llamada ahora, que antes se llamaba de las 3 fronteras. Hablen ustedes de dónde está don Gilson, si puede ser, o está usted conectado. Muchas gracias, mi querido hermano Javier Perterra y todos los oyentes de la Radio Mercosur. Un saludo especial para nuestro gran invitado, Juan Ángel, que hoy nos va a hablar un poquito de lo que nos viene al futuro, ¿no? Al final de cuentas, todos vamos a quedar viejitos, y la economía para adultos mayores es fundamental en el día de hoy. A veces no pensamos en eso, y cuando llega la vejez quedamos totalmente tirados y sin perspectiva. Entonces es muy importante escuchar los consejos de don Ángel para que muchas personas, ¿no?, con 40, 50 años ya vaya pensando en ese futuro, ¿no? Afinal de cuentas, si no morrermos antes, vamos a ser viejos. Entonces, y ya somos viejos, ya estoy con 50, entonces ya estamos na mitad del camino, ¿no? Entonces, muy interesante el tema de hoy, Javier. Y bueno, vamos a hablar acá de Sudamérica, ¿no? América del Sur acá. Voy a con los principales titulares de la prensa Mercosur, ¿no? Entonces, los amigos ahí que quieran escuchar un poco de noticia, pueden entrar en www.prensamercosur.org y van a tener muchísima novedad, desde de horóscopos, también la parte de religión, deportes y también noticias de los países del bloco y también de otros países internacionales. Por ejemplo, Brasil sacó del hambre más de 13 millones de personas en menos de 2 años, según el censo brasileño. 33 millones al primer trimestre de 2022, 20 millones en el cuarto trimestre de 2023, lo que alcanzó récords increíbles. También buscan brindar herramientas para abordar embarazos de menores de edad en el concepto de abusos sexuales en Argentina. Entonces, ese debate está aconteciendo hoy exactamente en Argentina, en varios departamentos, porque muchas jóvenes menores de edad están embarazándose y con eso dejan los estudios. Entonces, ese tema va a ser abordado, y también los principales incentivos que el gobierno va a dar, ¿no? También tenemos noticia de religión, y tenemos una noticia ahí de España, Javier. Tenemos el castillo de El Barco de Ávila, ¿no? Es un lugar fantástico, un recorrido turístico en Europa que, si usted quiere viajar, mis queridos hermanos, tiene que visitar, ¿no? Es un lugar fantástico que yo tengo seguridad que ustedes van a se enamorar, ¿no? Ahí están las noticias de la Radio Mercosur, y la última noticia de énfasis es la ofensiva del encanto del Estado China en América Latina y en el Caribe, ¿no? Segundo un análisis estratégica por un grupo internacional, China está tomando poco a poco los países latinoamericanos y sudamericanos. Entonces, muy pronto nosotros también vamos a hablar mandarín, ¿no? Ojalá que nuestro pene no se diminúa, Javier, ¿no? Es nuestra preocupación, mi querida hermana. ¿Es con usted? Pues muy bien, yo creo que con tu
maravilloso portuñol a veces. Comprendo que, igual que a mí, sería casi imposible decir con ese tono tan maravilloso que tenéis los brasileiros algunas palabras, como en un pozo ficar, y algunas otras ese pozo que no, pues el bar, tú le decías el castillo de El Barco. El castillo del Barco de Ávila, que es, efectivamente está muy bien conservado y que conquistó un rey cristiano, Alfonso VI, a los árabes. Ese castillo que está emparentado, este Alfonso, con la casa Borgoña francesa, entonces está en fenomenal estado y es un bien de interés cultural, patrimonio histórico, y aunque se llame de El Barco por la forma que tal, está en Ávila, que ahí no hay ninguna zona marítima ni nada. Pues yo querría pasar a comentaros que hoy quitando esta anécdota del castillo que comentaba nuestro director, quería pasar a comentar una noticia también que me parece importante, que es que el gobierno catalán de Aragonés, que es el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, un partido independentista de corte socialdemócrata, pero independentista, y frente a la posible amnistía que daría el gobierno, digamos, de Pedro Sánchez del socialismo, pues curiosamente adelanta las elecciones porque intenta que la amnistía permitiría, si es amnistiado, y así va el procedimiento, y todavía quedan más o menos 2 o 3 meses para que el Senado apruebe esa ley de amnistía. Al amnistiarlo, Puigdemont podría presentarse a las elecciones y entonces pues tendría más fuerza por el independentismo y por, digamos, el ámbito electoral que domina Puigdemont. Ese, digamos, voto independentista se está refugiando en torno a este, digamos, exiliado Puigdemont, que fue condenado y por eso necesita una amnistía, y todos los que, digamos, los de su equipo. Y claro, hay un guirigay que decimos aquí, hay un jaleo tremendo, porque por un lado, además, Carles Puigdemont fue acusado de terrorismo y, claro, tiene pendiente todavía esa causa, pero ahora se está juzgando la amnistía. Claro, mientras lo otro no tenga sentencia de cosa juzgada, o sea, sentencia firme, si se produce la amnistía en un par de meses, podría presentarse a las elecciones entre uno y otro, como ese bocadillo, como esa ventana que dejarían para presentarse a las elecciones. ¿Qué ocurre? Que Junts, que representa una cierta de centro-derecha burguesa, digámoslo así, de Junts per Catalunya en su tiempo, y que esa centro-derecha y también tiene grandes partidarios del independentismo, se enfrenta a este caso Aragonés, que es, ya, digamos, del ala más izquierda de Cataluña. ¿Y qué ocurre? Que Esquerra Republicana, o sea, la izquierdista, para que nuestros oyentes lo entiendan, anticipa las elecciones para que no le llegue la amnistía a tiempo. Pero ocurre que las elecciones, que ya las ha fijado al 12 de mayo, curiosamente, una vez de las elecciones, el Parlamento catalán, el Parlament, tardaría un mes en constituirse, y por lo tanto sí podría entrar en esa ventana de oportunidad la amnistía por los plazos que todavía le quedan y el procedimiento. ¿Qué ocurre? Que podría darse la curiosa circunstancia de que puede presentarse a las elecciones, veremos el resultado, y como el Parlamento tarda un mes en constituirse, llegar con la amnistía y por lo tanto limpio de polvo y paja de delitos a la Constitución y por lo tanto a la promesa del cargo. Y más allá de estos temas jurídicos que marcan con mucho las semanas, digamos que no capitaliza ya todos los incondicionales este Puigdemont, porque al proceso que llamamos, a este proceso de independentismo del 17, le han surgido competidores fuertes en esa centro derecha que quiere ser, digamos, más proclive a la Constitución. Y hay unos partidos como Alianza Catalana, de una alcaldesa, y también otra candidatura, me parece que son Alianza Nacional Cataluña, en fin, algo así, que también son de centro derecha, que cuenta con críticos de Junts per Catalunya, que sería esa centro derecha independentista. Estos son más bien constitucionalistas con reparos, digamos. Y esa batalla también se refleja en otro, que y termino de este análisis que creo que es muy aleccionador para nuestros oyentes. Estamos viendo, por lo tanto, una
lucha política entre independentistas de centro izquierda, los que están ahora en el gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña, frente a la centro derecha, digamos, independentista de Junts per Catalunya, que a su vez tiene otras subdivisiones. Pero también hay otra pelea muy importante entre independentistas y constitucionalistas. Claro, el propio gobierno socialista de España es constitucionalista, digamos, socialista del Pedro Sánchez. Pero los partidos del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, que es del partido del gobierno actual, y el Partido Popular, que sería el centro derecha, han quedado en primera y tercera fuerza política en las elecciones generales, porque estos independentistas quedaron en cuarto y quinto lugar. Hablo en las generales. ¿Y qué ocurre? Que Cataluña puede darse la circunstancia de que si el socialismo, digamos, nacional o español, ¿no?, el Partido Socialista catalán, no el Esquerra Republicana de Cataluña, tuviera suficientes votos, el PP podría apoyar a la fuerza, digamos, constitucionalista, aunque fuera, digamos, adversaria a nivel nacional. No sé si me explico bien. Pero la dinámica de bloques que se está conformando en Cataluña, resulta que los independentistas tienen una pugna y, sin embargo, los constitucionalismos puede que tengan o se unan, en el caso del Partido Popular, para que, con la división que hay entre independentistas por un lado y los nuevos partidos, pueda gobernarse en Cataluña, o por lo menos en Barcelona, una fuerza, llamémosla constitucionalista, bien sea normalmente que será del Partido Socialista, con el apoyo de la derecha. Creo que este análisis me parece que es interesante porque clarifica mucho estas posiciones de esa España invertebrada de la que hablábamos. Y bueno, creo que esta noticia puede ser interesante. Muchas gracias por el análisis, que duró un poquito, pero como la realidad es compleja, nuestros oyentes, ya que somos iberoamericanos, de la parte aquí de Ibero, pues necesitan entender. Yo creo que me he explicado bien, ¿no cree usted así, don José Ángel García Tomás, nuestro queridísimo protagonista e invitado, el hombre multitarea? Le pido su opinión y luego le paso a presentar. ¿Qué opina usted de este análisis, don José Ángel García Tomás? Perfecto. Las cosas están complicadas y se está complicando paso a paso cada vez más. Y de verdad es difícil ver una salida lógica. Pero bueno, no creo que he sido lo suficientemente, al menos relativamente imparcial, ¿no? Sí, no, la visión real del tema. Pues te lo agradezco y bueno, veo que, en fin, es lo mejor que se puede decir de lo que opiné, porque es un poco liada, ¿verdad, don José Ángel? Sí, es liada. Sí, porque ya estaba liado y ahora con las elecciones en Cataluña pues se ha liado más todavía. Claro, bueno, pues don José Ángel García Tomás, como ves, es un hombre, yo le calificaría de un emprendedor social con muchísimas... él se llama multitareas, yo creo que son responsabilidades. Es un activista emprendedor social que no solo, tiene esa asociación que le respalde, que hablaremos, que es Acción contra el Hambre, que tiene, me parece, y ya vamos a pasar un poquito mientras describo su biografía, Acción contra el Hambre, que usted ya forma parte desde tiempo ahí, nos cuenta un poco su historia con Acción contra el Hambre y sobre todo referido a esos 6 o 8 países donde ya tienen, digamos, sus sedes Acción contra el Hambre en Iberoamérica, como yo tengo así recordar: Haití, Guatemala, Colombia, Perú, otro Nicaragua, en fin. Nos comenta un poquito cómo funciona esa asociación de Acción contra el Hambre y esa vinculación con Latinoamérica, por favor, don José Ángel. No, bueno, pues la Acción contra el Hambre, que es una ONG que está a nivel mundial, empezó en Francia, pero se ha extendido por prácticamente todo el mundo. Y dentro de los apartados que abarca, el principal nació principalmente por el hecho de la nutrición, ¿no? De todo lo que es el hambre en el mundo, y a través de ese eje pues está haciendo campañas y trabajando en muchos países, y en Hispanoamérica pues sí está trabajando en los que acabas de decir, Colombia, tenemos Centroamérica, Colombia, Venezuela, Brasil no estamos, Perú, Ecuador, Nicaragua, pues estamos en todos esos países, y fundamentalmente lo que abarcamos, o
lo que de alguna forma se trabaja en programas de nutrición y salud, fundamentalmente, seguridad alimentaria y formas de vivir, incidencias políticas, programas sobre todo alrededor del hambre y de la ayuda a cubrir esa falta de alimentación saludable. El tema del agua, que cada vez es más acuciante, el problema del agua en muchos de los países. Aquí tenemos una gran defensora de los ámbitos del agua y SOS Agua, que es Brigitte, una persona que se preocupa mucho del medio ambiente desde Miami, desde Florida, y que curiosamente dentro de un par de horas tendrá su programa Women Talks, que habla en torno al emprendimiento de las mujeres, y curiosamente es otro colectivo como el de los plateados muy muy importante. Y Brigitte y nuestro amigo Manuel Trabajo tiene un programa y un podcast, no sé si lo sabía José Ángel, no sé si le había comentado yo algo, dedicado al mundo de la mujer emprendedora y latinoamericana. ¿Te había dicho algo, José Ángel, del programa? No me habías dicho nada, pero bueno, eso me alegro porque en España también pasa, y la mujer hoy día emprendedora cada día está tirando más por, como se dice por aquí, por el carro, ¿no? Es básico el emprendimiento. Si no hay emprendimiento de la mujer, algo está fallando. Entonces me alegro mucho de que haya ese programa y será seguro muy interesante. Pues y luego, después de este programa de, curiosamente, el jueves, de Women Talks, que es dentro de 2 horas desde Miami, tenemos ya a las 11 horas de España, ahora que estamos en el horario de invierno, que luego será a las 12, pues bueno, tenemos un programa también hermano, podcast, que dirige nuestro magnífico e incombustible director Gilson, hombre también como tú, multitarea, multitasking, porque él sabe de informática, sabe de marketing, sabe de política, en fin, ni te cuento, es casi como tú, no me atrevo a comparar porque a ti no te conozco lo suficiente, pero nuestro director Gilson Carmini, tenemos un programa que es también podcast, enlace sudamericano, en este caso más referido al entorno de Mercosur y del Parlasur. ¿Sabes lo que te digo, José Ángel, verdad? Sí. Y entonces tenemos el enlace iberoamericano, que es desde esta orillita, porque es Iberoamérica, pero tenemos desde allá, desde Gilson, que está en esa zona de Paraguay y Argentina y Brasil, y con el acento brasileiro, que es muy importante, es un coloso, como bien sabes, ¿verdad? Tenéis que poner ahí Acción contra el Hambre en Brasil, porque yo no concibo el mundo latinoamericano iberoamericano sin nuestro magnífico gigante brasileiro, ¿no es así, José Ángel? Sí, realmente, hombre, lo lógico es intentar llegar a todos los sitios, pero bueno, no siempre es posible. Sí, pero Brasil no es una cosita menor, son 206 millones de personas, 17 veces Españita. Está claro, los sitios son importantes, sí. y es importante llegar a todos lados. Pero bueno, donde estamos está intentando llegar a la población necesitaria, a la población vulnerable. Y después del tema de emergencias, lógicamente también estamos, como ahora puede estar en las guerras, tanto en las 2 guerras que tenemos en el mundo, desgraciadamente. Bueno, hay más guerras, pero las que son 2 últimas y más sangrientas. Y después está una faceta que se sale de alguna forma del entorno de la salud, la alimentación y todo el tema de las emergencias, tal, que es la empleabilidad, ¿no? Nosotros tambiún asistimos y buscamos el empleo y el emprendimiento. José Ángel, correcto, es que a veces somos un continente con mucha diversidad. Empleabilidad, o sea, la posibilidad de la gente mayor y la gente vulnerable de ser, que se empleen a sí mismo o que otros los empleen a ellos. Eso es la empleabilidad, ¿verdad? Eso es, el empleo y el emprendimiento. Entonces, bueno, dentro de lo que se pretende es ayudar al mercado laboral a que en exclusión social, pues ayudarles a encontrar empleo, y el que quiera emprender, pues ayudarles a emprender. Esos son las dos partes. Y en ese apartado de ayuda al emprendimiento es el que estoy yo aquí en España.
que aquí en España tenemos prácticamente casi todos los sitios, en toda España, y tenemos gente que estamos intentando ayudar, por una parte, la gran mayoría de compañeros, a la gente del empleo, porque bueno, el empleo sigue siendo precario en muchos sitios, y después a la gente que quiere emprender, pues también. Dentro del emprendimiento tenemos dos colectivos importantes, que es precisamente el que tú mencionabas antes, el de las mujeres, y el de la gente mayor de 55 años, que también es otro de los colectivos que cada día hay más y desgraciadamente, viendo el futuro, pues irá creciendo, porque vamos a ser más mayores todavía, más gente mayor. Y ese es un poco el campo de la acción contra el hambre. Y en acción contra el hambre, bueno, y como tú señalas, propones el emprendimiento, por un lado autónomo y por otro lado para empresa, pero ¿qué tipo de emprendimientos pueden estos mayores vulnerables, o cuáles son los trabajos que tú crees que más se suelen facilitar o que más suelen elegir? Como estamos hablando de colectivos vulnerables, es decir, gente que está en desempleo, gente que pues venga de otros problemas vulnerables, ¿no? Maltrato, etcétera, que puede haber, son normalmente lo que llamamos aquí en España negocios, ¿no? Pequeños negocios, porque no estamos hablando de montar grandes ideas. Entonces, descubrir ese apartado, muchas veces teniendo en cuenta el perfil tanto de mujeres como de gente mayor, incluso de cualquier gente joven también ayudamos, también tenemos programas para gente joven, pero pues son perfiles de negocios pequeños, de montar una tienda, de montar una hostelería, de montar un taller, de montar comprar una furgoneta y hacer repartos, bueno, pues fundamentalmente tal. Artesanía, mucho tema de artesanía. Ahora últimamente, pues bueno, ya también temas de e-commerce, ¿no? De hacer cosas en casa y venderlas por internet, de diseño, cosas tan, bueno, pequeños negocios que, y muchos de ellos, si son mujeres, pues nos puedan combinar con cubrir las necesidades que tienen que hacer de dependencias en casa y de cuidados. Entonces, bueno, pues lo complementan, pues a lo mejor con un pequeño negocio de este tipo. Y entonces ayudamos a las personas desde que tienen esa idea de una forma individual. Oye, perdóname, ¿la financiación o la inversión también colaboráis, o hay subvenciones para este tipo de negocios? Buscamos dentro de ese asesoramiento individual y adaptamos lo que estudiamos con ellos, si pueden, qué necesidades tienen, porque no todo el mundo tiene todos los conocimientos y todas las habilidades para poder desarrollar un negocio. Entonces valoramos esas necesidades que tengan y les formamos también en las necesidades que tengan carencia, ¿no? Hay gente que a lo mejor es muy buena para hacer cosas y para atender a la gente, pero a lo mejor para vender pues le cuesta trabajo, o al revés, hay gente que le cuesta trabajo atender gente y tal. Hay gente que le cuesta mucho trabajo el tema de la tecnología y el tema de las redes sociales. Es decir, cada uno es muy difícil completar todas las necesidades que se tienen para llevar o sea que digamos que tú, como responsable del área de emprendimiento de acción contra el hambre, hacéis, digamos, un seguimiento, llamémosle, si me corriges si me equivoco, personalizado, digamos, de necesidades formativas, inversoras y de asesoramiento personalizado, ¿no es así? Sí. Y preparamos ese proyecto, si se ve viable, para finalizar. La idea es finalizar con un plan de empresa que sea viable, para que esa persona pueda tener acceso, pues, a ayudas, subvenciones, para que pueda tener acceso también a pedir créditos, bueno, de alguna forma que tenga la posibilidad de tener acceso a que
ese proyecto sea viable, ¿no? Y sea real. Oye, y vamos a hablar de la economía plateada también, porque hemos conectado, pero Roma Moreira desde Guayaquil, y con su sensibilidad querría hacerte una pregunta. Como ves, levanta su mano virtual y me parece excelente que Roma participe, porque te digo que es una persona de una sensibilidad singular. Roma, me parece que querías comentar algo, ¿no es así o estoy yo equivocado? Bueno, sí, primero felicitarlos a José Ángel por toda esa labor que hace. Y yo como emprendedora, en cambio, manejo jóvenes y hago exactamente lo que hace él, ¿no? Siempre hay que valorar lo que tiene cada ser humano, ¿no? Ese ímpetu para hacer una cosa, ese conocimiento para hacer otra. Y en el caso de nosotros hemos tenido jóvenes hasta de 12 años, niños que han estado desde 12 años y han tenido sus emprendimientos. Y cuando no tiene, pues los demás ayudamos con financiamiento hasta que ellos ya salgan en su emprendimiento, ¿no? Una pregunta que le quería hacer es ¿cómo se crea esta organización? Y en Ecuador, ¿quién está a cargo? ¿En qué ciudad? ¿O cómo me puedo contactar yo con estas personas que están en Ecuador, que son parte de su organización? Gracias. Oye, en la página web, perdóname que te corrige, yo he mirado en vuestra página web, perdóname que me anticipe, y Dios mío, que me disculpe, Roma, ya sabe que yo soy muy interrumpido. Esto es una tertulia. Y yo he mirado, Roma Moreira, en la página web de Acción contra el Hambre, y me pareció no ver Ecuador. No sé, vosotros miraréis la página y tal. Yo bueno, ahora mismo... es que lo escuché que él dijo que estaba en Ecuador, en Perú, no sé, bueno... No hay problema si no está, no, por eso le hice la pregunta. No puedo decir, pero no, en Ecuador sí, en una pequeña parte de Ecuador están, como en el sur, al final. Creo que, no sé dónde es, pero en Dumbers, ¿puede ser? Mira, yo estoy aquí mirando la web, aunque no sé. Casi frontera de Perú. Sí, casi frontera de Perú. Pues ahí hay alguien por ahí. Yo, en tal caso, averiguo y te lo hago de llegar. Que te lo agradezco, porque yo he mirado que estáis en Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú, pero no veo nada de Ecuador, por eso me atreví a interrumpirte. Sí, Ecuador... perdóname, Roma, pero además de eso querías a lo mejor comentar un poquito más, por Dios. Discúlpame, señora Moreira, tiene usted la palabra. Javi, discúlpeme que los interrumpa. En el caso de Colombia, pues también una exposición maravillosa que está haciendo el invitado de hoy, José Ángel. Y en el caso de Colombia, quisiera saber en qué dirección se puede encontrar esas maravillosas propuestas que está comentando José Ángel. Sí, en Colombia sí están, y están prácticamente casi todo Colombia. Sí, os hago llegar. Hay una página concretamente de Colombia, accioncontraelhambre.co. accioncontraelhambre.co de Colombia. Bien, en cualquier caso, no te preocupes, que yo te voy a solicitar lo de Ecuador y lo de Colombia, tú me pasas más concretamente y yo se lo hago llevar a nuestros corresponsales, si te parece bien, sí, José. Sí. Oye, Roma, por favor, que quería seguir, por favor, tú coge la palabra, porque esto es una tertulia, bueno, o agarra la palabra, ya sé que está mal empleado, ya sabemos, agarra la palabra, que esto es una tertulia. Roma, adelante. Bueno, es importantísimo que nosotros como personas que algún día vamos a llegar allá a esa etapa, podernos preparar, y si alguien lo está haciendo mediante una organización, pues felicitaciones. Y sí sería bueno, porque la pregunta quizás también de Carlos Castañeda de saber dónde está su organización en nuestros países, como para poder quizás aportar o de una u otra forma ayudar, porque cada país tiene una política diferente para atender a nuestros mayores. Y en el caso de Ecuador hay mucho abandono. Tenemos ancianos que los ponen en las veredas desde la mañana, los dejan solos en sillas de ruedas o en sillas.
y los van a recoger en la tarde. A veces la gente tenemos que nosotros ayudarlos y ponerlos bajo el sol, bajo la sombra, o protegerlos de la lluvia. Hemos denunciado, hemos sido parte de la ayuda. Entonces sí es importante saber cómo de alguna forma ayudar a todos estos ancianos maravillosos que entregaron tanto a sus familiares, a la gente, y nosotros prepararnos también, ¿no? Así que yo lo agradezco a José Ángel por lo que está haciendo, y que sí, nos siga contando lo que hace para poder instruirnos, ¿no? Pues, sí, además, sí, Ángel, yo decirte que si quieres subir algo, porque tienes cosas en YouTube y en Facebook y tal, si alguna vez recopilas algo y podemos subirlo como noticias a través de Carlos Castañeda, que es un corresponsal muy activo, pues me lo mandas a mí y yo hago que Carlos o Roma, pero bueno, sobre todo Carlos, lo digo porque sube mucha noticia a prensamercosur.org, pues a tu disposición. Pero comentábamos con muy buen criterio, Romna, que por un lado estamos subiendo, pero Acción contra el Hambre es muy amplia, ¿no? Entonces yo decía, así es, Acción contra el Hambre en Latinoamérica, pero me gustaría que nuestros oyentes supieran más, porque ya va pasando el tiempo y esto va muy deprisa, y como bien dijo Romna ahora, la economía plateada, los mayores, y Carlos Castañeda, que todos íbamos a mayores, y digo, comenta a nuestra gente esa economía, porque por ejemplo, ¿cuándo empieza ese silver economía? ¿Con 50 años, con 55? Podríamos hablar un poco genérico de lo que es la economía plateada en Iberoamérica. ¿Qué es esto de plateada y cuándo empieza? ¿Puedes comentarlo a nuestros oyentes como yo, que sabía poco de estos temas? Bueno, primero vamos a definir un poco lo que es la economía plateada, o como se conoce en el resto del mundo como la silver economy, ¿no? Por suerte, el término de economía plateada está pesando y de alguna forma se está consolidando y no utilizando el de silver economy, nada más que en los países anglosajones. Bueno, pues la definición es muy sencilla: es el conjunto de oportunidades derivadas del impacto económico y social de las demandas de la población de más de 55 años. Lo de 55 años ha habido un debate. Primero era de 65, después se bajó a 55. Hay algunos países que hablan de 50, pero bueno, parece ser que sí se han puesto de acuerdo, o se están poniendo de acuerdo, de que es a partir de los 55 años. También esta economía plateada también se puede definir como la economía de las canas. Hay otra, la economía del envejecimiento, la economía de los cuidados, también lo llaman en algunos sitios, la de los seniors, la de los silver. Bueno, hay muchos términos, pero la que de alguna forma pesa más es la economía plateada. Y aquí se llama también de nuestros mayores. Sí, de nuestros mayores, bueno, lo mismo, seniors, mayores, etcétera, ¿no? Y hay otro término que sí está pesando mucho y de alguna forma también tiene su importancia, que es la economía de la longevidad. Porque algunos defienden de que el término de la longevidad es mirando más bien al futuro, ¿no? De alguna forma es intentar solucionar el tema del futuro. Pero bueno, al fin y al cabo es el mismo término y el que cubre las mismas necesidades. La economía plateada o longeva, como queramos llamarla, empieza de alguna forma tiene tres grupos de edades, etéreos de edad, ¿no? Uno que es el de los 55 a los 65 o 67, más o menos, desde los 55 hasta que te jubilas. En algunos países podrá ser antes y por otros después. Entonces, bueno, pues es ese es el primer grupo, y que ha surgido, este es el último grupo que se ha incorporado al tema de la economía plateada, por el grave problema que hay con el tema del desempleo y del emprendimiento, ¿no? Las grandes empresas y no tan grandes empresas cada día se están deshaciendo, por decir una palabra, de la gente mayor en los trabajos, ¿no? Se está incorporando de alguna forma pues a personas que con el tema de la brecha digital también se está notando mucho,
y bueno, de los costes laborables fundamentalmente. Entonces hay un problema de que los mayores de 55 se están quedando en desempleo y les resulta prácticamente imposible volver a encontrar empleo. Entonces son lo que llamamos aquí en España parados o desempleados de larga duración. Eso que quiere decir que prácticamente pues ya muchos ya no van a tener otro empleo hasta ya incorporarse a la jubilación. Es como una prejubilación. Entonces este grave problema está en que hay que cubrir, que hay que mentalizar a las empresas de que el talento de los mayores no se debe despreciar, que no se debe de abandonar y que además una empresa que eche el talento de los mayores a la calle está perdiendo una gran parte del conocimiento de esa empresa y una gran parte de la sabiduría de esas empresas, ¿no? Y sabemos que también la persona que trabaja y que encuentra trabajo con mayores de 55 años y vuelve a trabajar es una persona que atiende mucho mejor, que conoce mucho mejor ya la empresa, conoce todo el tema y que al final resulta mucho más comprometida con esa empresa y con ese plan. Y bueno, pues el problema está que la gente que está en desempleo, que no encuentra trabajo, al final ¿qué hacen? ¿Qué están buscando? Pues buscan una salida, y la salida es el emprendimiento. Y volvemos un poco pues al problema que hablábamos antes, ¿no? De que emprender es complicado, pero si emprendemos con mayor de edad, pues es más complicado todavía, porque nos estamos arriesgando a que si ese emprendimiento no resulta, pues el fracaso es doble, ¿no? Y esa es la primera parte. Como habéis levantado la mano, pues a preguntar lo que queráis, interrumpirme cuando queráis, ¿eh? Adelante, Roma, por favor, comenta que tú fuiste la primera en levantar la manita virtual. Bueno, Roma o bueno, Carlos. era anteriormente, bueno, no la eliminé, pero bueno, es interesante saber que se está tomando en consideración todo lo que tenemos que hacer para prepararnos para esa vejez, ¿no? Y una de las cosas importantes que dijo él, pues, es sobre los cuidados en el caso de Ecuador y sobre el trabajo que se le debe dar a los ancianos, a las personas adultos mayores, que también se les dice. En Ecuador, 30 años y ya no conseguimos trabajo. 30 años y ya somos ancianos, ya no servimos para nada. Máximo 25 años y ya 28 años es ya como que miran el currículum, lo ven, le dan vuelta y como que dicen, no, hay que pensar mucho. Entonces, si se está considerando eso en la organización, de poder hacer conciencia de que nos tomen en cuenta, porque seguimos con todas nuestras capacidades, sería maravilloso. Don Carlos Castañeda tiene la palabra y después le seguirá nuestro director, el ínclito Gilson. Don Carlos, dígame usted qué opina. Bueno, estoy viendo aquí en la cuenta de X de José Ángel y me llama poderosamente la atención una aportación que él hizo en el blog del Rural Citizen sobre la economía plateada en lo rural. Me llama la atención eso. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo nos puedes explicar, José Ángel? Excelente, me parece excelente lo que dice don Carlos. Como siempre, muy acerada su pregunta. Muy bueno, le felicito. Dígame, don José Ángel, porque usted quería hablar de eso también y se me estaba olvidando a mí. Dígame, don Ángel. No, simplemente voy a terminar, si os parece, el tema de los tres grupos y pues ya empiezo a analizar un poco el tema y lógicamente en la zona rural, si la problemática del envejecimiento y de la longevidad en la zona urbana es pues grave. Entonces, si te parece bien, José Ángel, acabas con esas tres acabo etapas, y después entramos rural, y luego interviene nuestro presidente. Muy bien, me parece fenomenal lo que dices.
Los otros dos grupos, este grupo hay que significar, por ejemplo, en España, actualmente la estadística de desempleo que hay, que sale todos los meses, el grupo mayores de 45 años, de 55 años, representa aproximadamente un 45% de los parados que hay en España. Es decir, que es un considerable número de gente que está parada mayores de 55 años. Si bajamos a 45, se nos vamos al 57% de la gente que está apuntada en el desempleo. Y en otros países me imagino que el problema será más o menos, y según acaba de decir Roma, si nos bajamos de edad, pues ya se dispara el tema. El otro grupo que hay etéreo de la economía plateada son los de 65, o desde que nos jubilamos, hasta aproximadamente los 80-85 años. Este es el grupo que yo llamo de regalo. Esta es como consecuencia de la longevidad que tenemos en el mundo, es decir, cada día somos más longevos. Actualmente se está llegando ya a la media del 85 años aproximadamente de longevidad, cuando esa media lógicamente en muchos sitios muchas veces se pasa, y que bueno, pues que se prevé. El país más longevo es Japón, y detrás de Japón va España, y bueno, hay otros países que son, estamos hablando de una longevidad muy alta, y que cada año va pasando, va siendo más alta. Se prevé que dentro de a partir del 30 o así, se podrá llegar perfectamente a una longevidad de los 100 años. La gente joven que están haciendo ahora seguro que va a superar los 100 años. Entonces, como consecuencia de esa longevidad, tendremos un grupo etéreo que son los de cuando nos jubilamos hasta el 85. Como la salud, de alguna forma, no en todos los países, ni en todas las personas, estamos hablando siempre de medias y estadísticas, pero cada día la ciencia en el tema de la salud avanza más, y cada día tenemos más avances. Cada día el tema sobre todo del tema digital, internet, y ahora pues todo lo que nos viene con la inteligencia artificial, cada día avanza más, y entonces también la gente mayor también se puede beneficiar de ello. Pues tenemos 20 años de oportunidades para un envejecimiento digno, que sea independiente, que intentar que sea saludable, y también que disfrutar de la familia, ¿no? Estos años no son años de dependencia. Esto quiere decir que son años donde la persona mayor tiene una libertad, de un envejecimiento digno, donde quiere disfrutarlo, donde de alguna forma puede disfrutarlo, ¿no? Y puede disfrutar de esa jubilación. El tercer apartado, tercer grupo, serían precisamente los de cuando entramos en la dependencia, que aproximadamente con el tema de la longevidad ya nos vamos a los 80-85 años, y ese ya es el tiempo de los cuidados, el tiempo de la dependencia, el tiempo de la personalización, pero este es un apartado, por lo menos en España, es un apartado que está cubierto de alguna forma. Hasta ahora siempre estuvo cubierto con gente menor, es decir, con la gente que se jubilaba a partir de los 70 años, ya empezaba la dependencia, ¿no? En otros países, me imagino que en Hispanoamérica, pues este apartado de dependencia no estará tan cubierto como pueda estar a lo mejor en Europa, pero bueno, hay países que sí me consta de que sí lo tienen, y que sí es uno de los avances y una de las cosas que decía Roma, de las necesidades de que eso avance y de que esa calidad de vida de esa dependencia cada día sea superior, y que tengamos una consideración humana y con esa dependencia. Entonces, ya una vez que tenemos tres grupos etéreos de edad, la economía plateada se basa fundamentalmente, y es la gran desconocida, en la intermedia, ¿no? Entre la jubilación y los 85 años. ¿Por qué? Porque hay
las personas mayores que están dentro de este grupo crean unas necesidades que hasta ahora no eran conocidas. Se crean unas necesidades y de productos y de servicios que hasta ahora no eran conocidas. Y esta es un poco el apartado por el cual la economía planteada ya no es una necesidad, sino también es una oportunidad de empleo y de emprendimiento para cubrir las necesidades de la gente mayor que necesitan. ¿Y por qué? Y ya conjunto con la pregunta que me decía, ¿por qué en la zona rural? Porque bueno, en la zona urbana hay muchas necesidades que están cubiertas, ¿no? Pero hay otras en la zona rural y cada vez más, porque hay un despoblamiento, cada vez hay un envejecimiento de la población y por tanto rural cada vez es más abundante y cada vez con menores servicios, ¿no? Entonces, por eso la incidencia de la economía planteada en la zona rural todavía es mucho más necesaria. Y este sería un poco el tema. Quedo a vuestra disposición de preguntas, porque ahora pasaría a ver los sectores en los que incide y en los que hay una oportunidad y los que se necesitarían para cubrir estas necesidades de las personas mayores. Pues pasamos a una pregunta de nuestro director Gilson Carmini y en breve pues seguirás hablando de esas oportunidades que se presentan. Perfecto, mi querido hermano Javier Perterra, muchas gracias ahí a todos que nos están escuchando y gracias a nuestro invitado José Ángel, que realmente nos está dando una aula ahí, ¿no? Muy importante, principalmente para los gobiernos, ¿no? Que nos está escuchando. Y la pregunta que tengo, ¿cuál sería los grupos hoy de apoyo que ustedes hacen? ¿Para cuáles grupos y cuáles son los principales proyectos que ustedes dan la preferencia de apoyar a esa gente, ¿no? Que procura la asociación de ustedes uno? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, para las personas de entre edad, ¿no? Que está ahí con los 40 años para arriba, ¿no? Que ellos tienen que procurar preocuparse, porque sabemos que los planos de previdencia que son acá en Sudamérica, que el gobierno paga es muy bajo, entonces nadie puede vivir de la jubilación acá, ¿no? ¿Cuál sería la opción y cuál sería su sugerencia, ¿no? Para esas personas empezar desde ya pensar en la vejez, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Y de mi lado, yo también me preocupo mucho con la vejez. Tengo 2 botellas de Coca-Cola llenas de moneda de R$1 para comprar mi scooter, ¿no? Yo cuando tenga 60 años, 67 años, ¿para qué voy a caminar, gastar pierna, dolor en todo lado? No, voy de scooter electrónica, voy para todo lado y con eso yo creo que no me va a reducir la movilidad, que es lo que me gusta tanto hacer, que es andar de un lado por otro. Entonces, así que, ¿qué nos comenta mi querido José Ángel? Bueno, pues la primera pregunta del tema de a qué grupo hacemos o que apoyamos, lo que ya lo comenté anteriormente, son normalmente negocios. El emprendimiento para la gente son negocios que ayuden a una realidad que es intentar que sea viable, porque montar algo, lo principal es que sea viable, y entonces ese es el gran problema. Hay que preparar a la gente en todos los términos que se pueda para que ese proyecto que se tiene en la cabeza se convierta en una realidad, y suelen ser negocios pequeños de alguna forma. El tema el segundo apartado que me decías tú, del tema, lógicamente los países son diferentes de lo que es la previsión de la jubilación, pues hay muchos dispares, de alguna forma cubre de forma dispar esas necesidades, y como me estaba comentando, en Hispanoamérica me imagino que será difícil. En España, en Europa en general y en España sí tenemos cubierto un apartado, pero cada vez
ese tema es más complicado y cada vez está bajando más y cada vez. ¿Por qué? Porque no hay gente para trabajar que pague las jubilaciones, ¿no? Y la gente que trabajamos, teóricamente decimos, estamos pagando la jubilación. Pues bueno, pues llega un momento que como no hay trabajo y cada vez no se pagan las jubilaciones y no hay gente. Hay más gente desempleada y más gente jubilada que gente que está trabajando. Entonces se va a plantear el mismo problema que Hispanoamérica. Hay alternativas, pero las alternativas lógicamente pues son de previsión, de ahorro de alguna forma, porque igual que decías lo de las monedas, pues hay que prever lo que vamos a tener unas necesidades de jubilación y hay que prever, hay que ahorrar pensando en planes de ahorro, en planes de alguna forma hay que ahorrar, porque si no, lógicamente pues caemos en una dependencia total y absoluta y económicamente no viable, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil contemplar, no entra en nuestra cabeza, porque de alguna forma no lo tenemos asumido de que vamos a llegar todos a mayores, vamos a llegar todos a esa edad y vamos a tener todas esas necesidades. Entonces hay que planificar esa etapa, ¿no? Y hay formas de planificarlo. Cada día surgen más temas. Si se tienen bienes inmuebles, pues a lo mejor hay posibilidades, hay unas fórmulas cuando se tienen bienes inmuebles para que esa jubilación se alargue y puedas percibir sin necesidad de abandonar la casa donde vives, pues que conseguir una pensión complementaria. Hay cada vez más fórmulas, pero lo principal, un ahorro, porque pensar de que vamos a llegar todos a jubilar. Hay también, si me permites, y quisiera interrumpirte y disculpa, esa opción que acabas tú de decir del ámbito político. Bueno, en España los jubilados, o sea, estos plateados son un grupo, probablemente yo considero el grupo de presión más importante que tiene España, porque ¿cuántos somos? ¿9 millones? ¿Son 9 millones de jubilados? Sí, por ahí. 7. Quiero decirte, bueno, la gente no sabe, pero un porcentaje de la población que tiene un voto muy marcado y que también estos plateados no solo tienen esa importancia enorme económica, sino que también tienen una importancia tremenda a nivel político, y creo que eso debe de, y tú me corregirás, que sabes mucho más, debe de hacer ver a nuestra clase política latinoamericana que estos mayores deben de empezar a ser considerados porque su voto puede ser muy decisivo. ¿Qué opinas de esa vinculación de nuestros mayores con el voto político y ese poder que tienen, por ejemplo, en el caso de España, para que se den cuenta? Bueno, actualmente la población anda rotando de mayores de 65 a cerca del 30%, pero se prevé entre el año 30 a 50 que ese 30% se vaya al 50%. Porque o sea, el 50% de los posibles votos, para que lo comprendan nuestra clase política, ¿no? Sí. Y en Hispanoamérica, algunos países se va a acercar casi también. ¿Por qué? Porque aquí en España tenemos el famoso baby boom, que fue el crecimiento en Europa fue cuando la Segunda Guerra, y por nosotros aquí fue cuando la Guerra Civil, donde el crecimiento que hubo de nacimientos, ¿no? Entonces, ahora todos esos nacimientos, a partir del año 1959, pues todos esos nacimientos vamos a empezar a jubilarnos. Si me permites, porque me gusta que nuestra audiencia lo capte, baby boom es la generación de esa época de prosperidad que se dio en Europa, en España, después de la Segunda Guerra Mundial, que como siempre pues hubo que reconstruirla y por lo tanto hubo una gran época de crecimiento. Esos nacidos, digamos, en torno a los 60, nuestros hijos en 60, 70, ahora llegan a una edad de la jubilación y son mayoritarios porque Europa y sobre todo España tenía una población joven. Baby boom es el boom, o sea, la explosión de los niños. Y esa se dio aquí, que probablemente en Latinoamérica se está dando hace unos años y ahora, ¿no es así? Sí. Imagino que está repartido por todos los sitios. Habrá países de primero a otro, pero en todos los sitios ha habido crecimientos de estos. Y entonces eso se va a repercutir lógicamente en las jubilaciones, ¿no? Y en ese potencial
gente de votar. Oye, que estamos dejando muchas cosas en el tintero y se nos está acabando el programa ya, por no decir que ya vamos camino del final. Y entonces tienes que, así como yo, intentar por encima, vamos a intentar correr un poquito. Vamos a hacer el sprint final, ¿de acuerdo, José Ángel, amigo? Sí, sí. Don José Ángel García Tomás nos va a hablar, pero ya te digo, vamos a intentar todos, y yo el primero, esforzarnos en sprintar, que dicen los atletas, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo final. Dime, voy a explicar no, que queda, te atiende, tú eres el multitalkie, pero eres coworking, que tienes la cooperativa y por otro lado la economía colaborativa, pero has sido consultor de recursos humanos, de logística, de marketing, de software. Te he visto dominar muy bien el mundo de internet porque yo he colaborado contigo, nos conocimos, dilo dónde nos conocimos, porque la gente debe creer que nosotros que somos mayores somos... En un taller de inteligencia artificial. ¿De inteligencia? Inteligencia artificial. Te digo que nos conocimos tú y yo en un taller de 4 horas o 6, no, o más, sí, ¿no? 4 horas. 6 horas. Sí. 4. A mí ya me mandaron, bueno, que por la mañana yo fui, que tú faltaste, chaval. Sí. ¿O fuiste tú también por la mañana? No, por la mañana no. Bueno, yo sí, y te comento que a mí me dieron el certificado, a ti no sé. Sí, también. Bueno, que quede constancia. Entonces, perdóname, hay que hablar de todo eso, venga, adelante. Bueno, voy a explicar por encima los sectores plateados que yo considero, ¿no? Es decir, que son todas las oportunidades que hay para trabajar, y tanto en productos como servicios, para que cubrir las necesidades de la gente plateada. ¿Por qué? Porque la gente plateada necesita una ciudad amigable, ¿no? Adaptada en lo urbano y en la movilidad, y ya en lo rural pues mucho más. En lo rural sabemos que hay muchos problemas de comunicación, de transporte, entonces esos problemas se agudizan todavía más en la zona rural. El comercio tiene que estar adaptado, hay que pensar en atenciones y espacios especiales para la gente mayor, es decir, y simplemente es poner una silla o poner 2 o 3 sillas en un comercio para pensar y con eso de alguna forma estás teniendo un trato a la gente mayor. Un trato amigable. El tema del voluntariado de la gente mayor es cada día mayor, ¿no? Porque la gente mayor, cuando te jubilas, no quieres dejar de hacer cosas, pues el tema del voluntariado cada vez es más mayor la participación, y entonces, bueno, pues es una de las soluciones que hay, que las asociaciones y las fundaciones y las ONGs piensen en que esa gente mayor puede ser voluntaria. Los servicios sociosanitarios es importante que haya una coordinación, porque muchas veces no existe, y de alguna forma pues andan a gente mayor, es que me duele no sé qué, y te manda para no sé dónde, te manda para otros sitios. Entonces la coordinación sociosanitaria es muy importante, ¿no? Y sobre todo también la coordinación asistencial cuando se necesite en las casas, ¿no? en tu domicilio. Una oportunidad que hay es el de tema, lo que hablamos de la Big Data y la inteligencia artificial, todos los proyectos que vayan relacionados con la gente mayor, pero aplicando la inteligencia artificial, que cada vez se va a ver más, ¿no? La tecnología también es muy importante, cada vez hay más tecnología. En la gente mayor cada vez tenemos más tecnología que está alrededor. Tenemos móviles, tenemos sitios que nos guían, tenemos bastones inteligentes, tenemos pantallas en cámaras en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esa tecnología para que los cuidados de en casa también se puedan realizar y se puedan de alguna forma. Y esto es muy, muy importante en la zona rural, ¿no? Que esa tecnología aplicarla para que puedan atenderse y estar conectados sus médicos con las personas mayores. El tema de los cuidados, bueno, pues está claro, de los cuidados a partir de los 75 es importantísimo todo el tema de cuidados, lo que decía la compañera, esa calidad de vida, y entonces pues, hay muchas posibilidades de servicios y de proyectos para el tema de los cuidados. La formación, la gente mayor, cuando te jubilas, muchas veces estudios o aficiones que has dejado de hacer porque has estado trabajando toda la vida y ahora tienes la oportunidad de hacerlo, también es importante que haya esa formación para los mayores. O actividades culturales, ¿no? Teatros, música, museos. Es muy importante que estén adaptados a la gente mayor.
Las alternativas a las residencias, a los geriátricos. Cada día hay más alternativas, como es el co-living, el co-housing, el senior living. Es decir, todos son los espacios colaborativos de alguna forma, ¿no? Es decir, ir a vivir juntos, y a colaborar, a compartir un espacio. Cada día es más importante. Yo, de hecho, me empecé todo este tema, a meterme en este sector precisamente con un proyecto de co-housing. El turismo especializado. Perdóname, es importante que nuestra audiencia, repito, cohousing. Sí. Háblanos un poco. Cohousing es compartir la casa como el co-living y tal. Un poco las diferenciaciones y todo este mundo del cohousing. Vale, cohousing, ¿por qué no decimos exactamente? ¿Por qué no, digamos, españolizamos los términos? Decimos compartir el hogar o vivienda colaborativa sería la traducción. Vivienda colaborativa, vamos a hablar de vivienda colaborativa. Vivienda colaborativa es simplemente unos espacios que pueden ser un edificio, pueden ser espacios individuales que tienen espacios comunes, ¿no? Tú tienes tu espacio de vivienda, pero a la vez tienes espacios comunes, y esos espacios comunes de alguna forma tienes que mantenerlos y cuidarlos en común. ¿Qué espacios comunes? Pues los que decida la comunidad. Normalmente son cooperativas que se formalizan para gestionar ese espacio común. El co-living es lo mismo, pero ya no es cooperativa, ya es una promotora que monta un edificio, que monta un grupo de casas y que tiene también esos espacios colaborativos, pero ya no deciden entre los habitantes de esos espacios. Esa es la diferencia entre cohousing y co-living, simplemente. Pero de alguna forma es intentar que esos años que tenemos de mayores, pues podamos compartirlos entre todos. Eso sería. Estamos hablando todavía de las oportunidades. Sí, muy resumidamente. Esa es una de las oportunidades que hay, porque es una alternativa lógica a la residencia. Sí, y comentarte que estamos dentro de los ámbitos de las oportunidades para nuestros mayores o para nuestros, digamos, plateados. Eso es. Y ya más o menos describiste, pero coima, es que nos queda todavía, cuando tú hablas de economía colaborativa, que te has metido ahí en la zona rural, llevas 43 años de experiencia profesional, coima, y siempre con ese espíritu emprendedor. Sí, el mundo de la cooperativa, de la colaboración, me metí hace muchos años en ello. Y siempre de alguna forma pues entiendo de que es una fórmula. Hay muchos campos y cada vez hay más, y bueno, pues este era uno que me metí y de alguna forma se desarrolló en lo que es la economía plateada, ¿no? Pero sí, Oye, mundo... si me permites algo, José Ángel, que decimos aquí, José Ángel García Tomás, ¿me permites? Quedaría muy feo si yo te defino como un emprendedor social de la economía colaborativa. Bueno, ¿o te parece muy cursi? No, es realidad, ¿no? Yo fui, cuando empezó a hablar de economía colaborativa, pues ya me incorporé a este mundo y he estado trabajando en una plataforma Wizard que también estaba por todo el mundo, y hemos estado desarrollando todo el tema de la colaboración. Pero bueno, y ahora parece que te inclinas mucho dentro de ese emprendimiento social y colaborativo por la gente mayor. Esto es por los plateados, ¿no? Sí. Yo me derivé, bueno, al ser plateado yo, pues al final pues me derivé a lo que conocía y a lo que y además pienso de que se necesita dar a conocer esta oportunidad que hay, porque es una necesidad, y esas necesidades hay que cubrirlas, entonces tiene que cubrirse con alguien. En el taller de inteligencia artificial donde nos conocimos solo había 2 plateados, tengo entendido, ¿no? Ni el profesor. Y éramos los únicos plateados que había, ¿no? Bueno, sigo para no demorar más con los sectores. Sí. Otro sector muy importante es el de turismo. El turismo senior es muy importante porque tiene una característica muy que se diferencia de cualquier otro tema de turismo, que es que no es estacional, ¿no? Que no es solo para cuando los meses de verano, los meses de la nieve, sino el turismo para mayores puede ser durante todo el año. Entonces es un turismo en el cual simplemente hay que adaptar esa oferta a la gente mayor, ¿no? Pero es una oportunidad muy importante, porque simplemente es adaptar rutas y paquetes
al cliente senior, ¿no? Las alternativas de ocio y deporte. La gente mayor le gusta bailar, le gusta hacer deporte, pilates, yoga, gimnasio, pero todo eso se necesita espacios para hacerlo, espacios adaptados, y entonces todo eso son oportunidades. Normalmente la gente mayor está bailando o haciendo deporte en los centros de mayores, en los centros en el rural, en las zonas de los vecinos, de asociaciones de vecinos, cuando no hay empresas ni hay oportunidad de empresas privadas que ofrezcan estos servicios para la gente mayor. Y es una pena porque seguro que sería un éxito. Los servicios a domicilio, muy importante: catering, peluquería, podología, todo lo que sea asistencia, todos los servicios a domicilio, manitas, se necesitan y se van a necesitar. ¿Por qué? Porque la soledad, desgraciadamente, ese es el mayor problema de la gente mayor, porque de todo ese colectivo que estamos hablando, una gran parte, más del 60%, más cercano al 70% es en soledad, ¿no? Y sobre todo de mujeres. Con lo cual, todo lo que sea servicios a domicilio es importantísimo. La alimentación y los saludables y los suplementos. Disculpa que meta cuñas de vez en cuando, pero tengo que hacerlo. En la soledad de las mujeres el 70%, porque ellas viven aproximadamente una media de 5 años más que los varones. Claro. ¿Eh? Sí. No además una estadística, que cuando nos quedamos viudas, solteras o somos ex, pues ya no buscamos más unirnos a nadie y terminamos solas, así que ese también es otra estadística. Sí. Bueno, pero cada chica que se queda sola, hay un chico, parece ser, si somos el 50% de la población, si no fuera que morimos antes, cada chica que se queda sola, hay un chico que también debe quedarse sola, digo, chico senior. Sí. Pero eso, la soledad, creo que se debe a que la mujer vive 5 años o 4 y pico de media más que el hombre, ¿no es así? Sí. Quiero decir, la media femenina está en 86, 87, ¿no es así? Y el hombre 82. Sí. 82 hablo en España siempre, ¿eh? Pero que la soledad también es de los hombres, que tampoco no es solo de la mujer, hay mucho. Y entonces cada día el tema de los servicios a domicilio es más importante. El tema de la alimentación saludable, todo el tema de productos adaptados a la gente mayor, los productos, lo que hablábamos antes, los productos financieros, hipotecas inversas, la nuda propiedad, cada día es uno de los servicios que, de hecho, incluso también están ya sacando pólizas antes de la jubilación, pólizas para que de alguna forma cubrir, que estés pagando para cubrir las necesidades que vayas a tener cuando te jubiles. Todo esto tiene que llegar, irá llegando, y poco a poco, cuando se den las empresas, se den cuenta de que el gran potencial de población que lo necesitan. Lo que hablábamos de seguros de vida, salud, todo el tema de excesos. Las adaptaciones del hogar es muy importante. Otra de las cosas que pueden ser negocios, adaptar baños, adaptar las instalaciones de la casa a la gente mayor, a las necesidades de la gente mayor, sobre todo el tema de baños. Los servicios para las comunidades que tengan que las escaleras que llevan al ascensor, etcétera, tengan un ascensorito, ¿no? Claro, todo ese tema. Los temas tecnológicos de las casas, la domótica, los sensores, la videocámara, cada vez más importante, cada vez esta tecnología ha avanzado muchísimo. El tema de los botones de ayudas, el tema ya de los móviles que vienen también con el botón de ayuda, que sabe la familia dónde estás, por si te pierdes, etcétera, ¿no? Los servicios de manitas del hogar, fontanería, pequeñas reparaciones, electricidad, es muy importante, porque esa soledad implica de que muchos de estos factores hay que cubrirlos, y a la gente mayor pues lo necesita más, ¿no? El tema del transporte es muy importante. El tema del transporte cada día es más importante. Si no hay transporte adaptado, individual o público, de hecho, también ya la industria del automóvil cada día está pensando también en estas necesidades de transporte para mayores, ¿no? Vehículos de estos eléctricos que se están pensando ya en gente mayor, ¿no? Los servicios logísticos de domicilio, lo que hablábamos, todo el tema de domicilio. Los medicamentos de autocuidado,
también es muy importante. Cada vez va a haber más y hay más, ¿no? La moda y la cosmética adaptada. A ver, la gente mayor le gusta vestir bien, la gente mayor le gusta estar a la moda, tener su cosmética, pero tenemos que ser adaptada. Las oficinas de farmacia, ortopedia, equipamiento, cada vez son más necesarias que se adapten a la gente mayor, ¿no? Ya le digo, muchas farmacias vas y no tienen dónde sentarse, cuando la gran mayoría de la gente que va a comprar a la farmacia son mayores, y no ves una silla, no ves un sillón para sentarse. No se entiende, es incomprensible que no se piense en qué cliente es el tuyo. El tema de la tecnología digital, de atención a la dependencia, va a ser básica, es básica ya, pero va a ser básica mucho más, ¿no? Después está el capítulo que de alguna forma estamos haciendo nosotros aquí, que es la consultoría y asesoramiento de la economía plateada, ¿no? Ayudar a las empresas a adaptar sus servicios y sus productos a esta. Oye, perdóname que haga yo un poco de ayuda a tu labor magnífica. ¿Dónde puede la gente tener acceso a esa consultoría que tú señalas o esa? ¿Dónde podemos acceder? Quiero decir, yo ahora estoy intentando promover algo como concejal o político, que soy de área social, y digo, oye, ¿qué puedo hacer yo desde mi ciudad? Digo, como España, ¿dónde puedo acceder a esa consultoría? ¿Tienes algo o vas a tener? Creo que lo vas a tener, ¿no? De economía colaborativa y de consultoría de plateados, ¿no? Sí, por suerte ya hay. En España hay consultoras, en Chile hay mucho también, hay universidades, es decir, no tenemos tiempo para poder tal, pero sí hay. Por suerte. Oye, creo que me comentaste tú durante el curso que en Chile que estaba muy desarrollado en este aspecto, o comentas algo de lo de Chile. Sí, Chile es uno de los sitios donde más, de alguna forma, se está cubriendo más el tema. Hay una organización que se llama, a ver si la encuentro por aquí, Senior Lab de la UC, que es una universidad, que es un laboratorio de innovación social y envejecimiento, que se está organizando muy bien. Y organizan eventos, organizan ferias, la verdad, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Bueno, en algunos países el tema de la economía plateada cada vez hay más, ¿no? Tardaron un poco en incorporarse, pero son recientes, pero están haciéndolo con fuerza, porque al final el problema viene para todos. Y así de oportunidades no hay. Podríamos estar hablando con mucho más detalle, pero así por encima, por el tiempo que tenemos. Correcto, yo creo que... Sí, dime, que se nos acaba el tiempo. Yo quería terminar lo que es mi intervención, porque todo esto viene, la gran problemática de la economía plateada viene por el tema del edadismo, que es la tercera brecha que hay en el mundo, ¿no? Que es el edadismo, es la discriminación por edad. Y si no cambiamos la mentalidad propia, y el problema es que la gran mayoría, el problema lo tenemos en nosotros mismos, somos los primeros edadistas. No, de alguna forma, no queremos reconocer que somos mayores. Y como si no lo reconocemos, pues es malo. Porque si no reconoces que necesitas unos servicios y unos productos. Si me permites, de nuevo, para nuestros lectores, sé que tú estás muy habituado a tratar estos temas con mucha rapidez y tenemos prisa. Esa tercera brecha del edadismo tiene otras dos que me imagino que sean el machismo y el racismo, ¿o estoy equivocado? Sí. Después de esas dos, el tercero es la discriminación por edad. Y esto sería otra charla de un día, simplemente hay que dejarle aquí la nota, porque de alguna forma todo esto de que viene, de que no está contemplado en la sociedad el tema de cubrir las necesidades de la gente mayor, viene porque tenemos una mentalidad de rechazo a la gente mayor, de rechazo al ser mayor, y que es precisamente el edadismo. Y el peor edadismo que hay es el autointroducido, es decir, el que nosotros mismos aplicamos. Y entonces, bueno, pues es un problema que por suerte se está dando. La Organización Mundial de la Salud está intentando
llevan 3 años haciendo una campaña contra el edadismo, y poco a poco se va introduciendo en los partidos, en las naciones, pero falta mucho camino. Y no, por mi parte, no podemos estar hablando mucho tiempo, pero bueno. No, hombre, sí, a las preguntas que queráis. Con un último turno de intervenciones, si te parece, José Ángel, para allá, pero rápido, porque se nos acaba el tiempo y ya vamos con 1h20, y entonces vamos a ver si alguno de nuestros corresponsales y contertulios querría decir o comentar o sugerir algo. Yo estaría contento, y ya finalizamos con tu despedida. Y bueno, no sé si quiere comentar algo Romna o Carlos sobre este aspecto, alguna sugerencia. Yo felicitarlo por todo ese apoyo y toda esa iniciativa que tiene él para los adultos mayores, y estamos a la orden aquí en Ecuador para poder ayudar, aportar, hacer algo, también apoyando esa noble iniciativa, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. Don Carlos, aún. Don Carlos. Me uno, Javi, me uno a Romna. De verdad, hoy he sido como el eco de la intervención de Romna, pero también me uno a esas palabras que acaba de decir. Aquí en Colombia, a sus órdenes. Aquí en Colombia es interesante el tema de nuestros viejos y hay que prestarle atención. Una buena noticia de este gobierno que me gustó mucho y que lo difundimos la semana pasada fue que el gobierno miró hacia los viejos que aún se encuentran en las calles vendiendo helado, vendiendo una serie de productos, y ellos deberían ya estar descansando, disfrutando de una pensión. Y la noticia fue que el gobierno les va a dar esa pensión que no obtuvieron, que se quedaron en el camino y que no completaron sus semanas de cotización. Entonces el gobierno les va a dar la mano, y son 500,000 abuelitos que en un comienzo van a disfrutar de esa ayuda del gobierno nacional. José Ángel, un placer escucharte, te escuché con mucha atención y te repito, aquí en Colombia están las puertas abiertas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, y acá también desde la región trinacional, felicitación José Ángel por el trabajo fantástico. Nosotros de la prensa Mercosur ahí estamos dispuestos siempre a estar promocionando los servicios ahí que ustedes están haciendo en pro de nuestros ancianos, ¿no? Y también ya pensando en el futuro. Entonces es muy importante eso y te agradezco un montón. Lo mismo. Gracias por la oportunidad de explicarme. José Ángel, pues yo quería comentarte y luego cierras tú si quieres con lo que consideres oportuno. Yo veo aquí dos campos, además de los que tú dijiste, pero yo quisiera resaltar cosecha propia y a lo mejor equivocada, por tanto, ante un técnico y profesional y con tu experiencia. Hay un campo que es el de los cuidados y de la asistencia. ¿Cuántos hermanos latinos vienen aquí a Europa a cuidar a nuestros mayores? ¿Cuántos vienen, querido? ¿Verdad que es un gran, aporte de cariño y de esfuerzo que comprenden nuestra lengua bien y que son con ese tono tan afable y tan maravilloso que nosotros aquí parece que estamos enfadados? ¿Cuánto crees tú? Hay una importancia enorme de población emigrante de Latinoamérica cuidando a nuestros mayores, ¿o estoy yo equivocado? No, sí, una cierta, y gracias que tenemos esas oportunidades. Pero tú crees que es un porcentaje importante, ¿no? Sí, muy importante. Eso sería bueno, tener sus estadísticas y su seguimiento. Dudo que las haya, ¿verdad? Sí, las hay. Lo que pasa es que, normalmente pues estamos siempre en el mismo problema, ¿no? Es decir, suelen ser trabajos de alguna forma no reconocidos oficialmente. Precarios. Y por otro lado también quería, en la otra gran rama, por no seguir, porque esto es un campo inabordable y tremendo, ¿no?
yo voy a citar ahora también por encima y acabamos la gran oportunidad que representa el turismo de jubilación, pero de una manera, como tú dices, no solo no estacionable, no solo turístico, sino yo le llamaría residencial de plateados. ¿Cuántos vienen a España de Inglaterra, de las zonas frías, a Canarias, y tienen aquí una vivienda mucho más asequible, barata y digamos calurosa, ¿no? Imagínese un señor noruego, sueco, que viene a Canarias con la eterna primavera, pues igual ocurre en Costa Rica con muchísimos estadounidenses. Creo que llamamos turismo residencial, y tampoco me gusta, pero vamos, esa residencialidad de los plateados, de los mayores, en Sudamérica representaría, y sobre todo en las zonas, digamos, de interior, rurales, etcétera, que son tan amigables y por otro lado, si no tienen tanta delincuencia y, bueno, tienen un entorno ecológico, perdóneme, Costa Rica es un claro ejemplo, ¿no? Y una climatología que, pues, a los canadienses y a los europeos nos encantaría, y sobre todo que con las jubilaciones que hay aquí, con el coste de vida de allí, podría ir muchísimo europeo y, bueno, norteamericano, etcétera, de los países, digamos, que tienen esos jubilados con unas rentas superiores, y poder, igual que ocurrió en España y está ocurriendo con los jubilados que nos vienen del resto de Europa o suizos o tal, que tienen un nivel de renta superior. ¿Qué opinas de ese campo turístico residencial para Latinoamérica? A ver, yo creo que sí, pero no solo para la gente extranjera. Es decir, que el turismo interior también puede ser importante y hay que contar con él, que es lo que no está pasando aquí en España tampoco, ¿no? No se está aprovechando ese turismo interior, porque al final estamos hablando de la desestacionalización, es decir, de aprovechar los tiempos en los cuales no hay turismo en muchas zonas y que se podría aprovechar por ese turismo. Es más... Bueno, pero perdóname, pero yo creo que está siendo duro, porque aquí hemos descubierto a través de Felipe González el INSALUD, y quiero explicarlo a nuestros oyentes, o se lo explicas tú. ¿Qué es el INSALUD? De los viajes del INSALUD, los viajes el inserso. Los viajes del inserso, perdón. Sí, pero precisamente aquí los viajes del inserso, que son unos paquetes de viajes que saca el Estado en combinación con los hoteles que nos están utilizando en las zonas. Claro, perdóname, que es importante para nuestros hoteles y la clase política de nuestros hermanos. Sí, pero sigo diciéndote. Atiende esa colaboración público-privada que se da, que el Estado organiza paquetes para que la economía privada, cuando está desestacionalizándose, pueda, quiero decir, por ejemplo, el invierno en la costa alicantina, etcétera. Sí. Apoya con una pequeña ayuda a los mayores, y a su vez los hoteles, como son zonas es temporada baja, bajan también el precio y permanece el empleo en las zonas turísticas en la temporada baja, y a su vez hacemos un favor a nuestros mayores. Yo creo que eso es ejemplar y puede ser memetizable, copiable, ¿no? Claro, que eso es lo que yo te digo, pero que aparte de ese modelo se podrían hacer otros modelos, porque hay mucha gente que no quiere ir al inserso, porque tiene otras características. Lo que estamos hablando el turista que viene de Alemania aquí, pues es un turista que tiene más potencial económico. Entonces, bueno, hay que hacer modelos, se pueden hacer modelos de turismo para toda clase de potenciales económicos. Aquí, con el enorme potencial que dices, querido José Ángel García Tomás, yo te convoco porque esta de la silvereconomía, llamémosle en castellano economía plateada, me gusta mucho más, o economía de nuestros mayores, pues esa economía de nuestros mayores plateada, me parece que con el edadismo y demás necesita otra vez de tu programa y colaboración, y si no, vamos a mayores. Por lo tanto, como el tiempo se nos está acabando y nuestro director tiene mucha paciencia conmigo, yo te convoco, si nuestro director me autoriza, a seguir hablando de esto, porque yo creo que ahora se me está ocurriendo, por ejemplo, estas webs que tú hablas, webs que digitalmente podríamos formar y ayudar a los mayores que hablan nuestra lengua, que la lengua es el espíritu o la sangre de nuestro espíritu. Podríamos formarlos en todo esto que se les avecina, y que en Europa, quieras que no, estamos un poquito más avanzados, ¿no es así, querido José Ángel? Sin pretender que, pero quiero decir, tú lo acabas de decir,
España es el segundo país del mundo, y corrígeme, después de Japón, donde la gente, bueno, su nivel de supervivencia es mayor, ¿o no es así el dato que tú dices? Sí, para el 2030 se prevé que seremos el primero. O sea, España puede llegar a ser el primer país del mundo en longevidad. En longevidad. Bueno, pues eso también tendría que ver mucho, no solo con la tal, sino la dieta mediterránea llamada, ¿o qué crees tú? Sí, lógicamente por ahí vamos. Y nuestro tal, bueno, pues empezando por la alimentación y demás, podríamos ser útiles, y yo te convoco a un tema tan importante, probablemente en torno al edadismo, porque esto no da para más. Tengo que despedir con Marto Dolor, y que Roma seguro que siempre me recuerda esa sensibilidad de cuidados, y seguro que tenemos un programa. ¿Te parece bien, José Ángel, más adelante? Cuando queráis, cuando queráis. Y tú además vinculas eso, no solo con la web y los cuidados y la asistencia, sino también, es que creo que ha quedado aquí muy corto la pata política, y tú ahora terminas el programa, querido José Ángel. ¿Tú qué opinas? Que te doy un minuto de ese minuto áureo de oro para que digas a la clase política de nuestros hermanos iberoamericanos, coima, que tengan en cuenta todo este sector. Coima, véndeles un programa en el sentido bueno del término, anima a nuestra clase política iberoamericana a que cuiden y que protejan a los mayores, porque una sociedad es y se distingue por cuidar bien a sus animales y a sus mayores, esencialmente a los vulnerables. Dime ese minuto de oro y termina tu programa, por favor, José Ángel. No, simplemente siguiendo un poco lo que comentas, yo creo que es importante que se tome conciencia, por la sociedad en general, y sobre todo por los políticos, que se tendría que ser a partir de ellos, pero como siempre la sociedad va por delante de la política, y por desgracia no vamos a la par, ¿no? Es una necesidad, pero una necesidad ya. Hay, por suerte, hay otros países que llevan años ya avanzando en el tema, pero hay otros países que llevamos muchos años sin llegar a conocerlo. Y el problema está en que tenemos que cambiar la mentalidad de la vejez, de que la vejez y las personas mayores no sean un estorbo, no sean coste, no sean de alguna forma lo último que pasa, que quedan a la calle, etcétera, ¿no? Sino todo lo contrario, que sea una oportunidad para cubrir las necesidades realmente que tiene la gente mayor, y sea esa oportunidad, sea la posibilidad de trabajar de la gente joven. Tenemos la fórmula maravillosa, necesidades de productos y servicios que pueden hacer y deben de hacer la gente joven, con lo cual habría también trabajo y crearíamos trabajo. Por lo tanto, los políticos, la gente que manda en este mundo y en estos países, que se den de cuenta de que sigue siendo una oportunidad necesaria, y cuanto más pase y cuanto más años pasen, el tema va a engrosar mucho más, porque vamos a ser muchos más. Desgraciadamente, los que no habéis llegado a los 55 años, venís detrás. Por lo tanto, todos llegarán a ser plateados. Nada más. Solo tengo que terminar con un chiste que ocurrió en los países del este, y perdóname que sea tan pesado, pero que se me ocurrió. Parece ser que en Rumanía había mucha, lo que llamaban la gerontocracia, ¿no? Todos aquellos, un poco como en Cuba, que mandaban los mayores, ¿no? Los viejos de la revolución y todo esto, eran todos viejos. Bueno, el caso es que un señor le dice al ministro de Obras Públicas: oye, pero tú ¿cómo has invertido tan poco en educación y tan poco en colegios, y todo va para inversiones en cárceles y hospitales y geriátricos? Pero bueno, hombre, tienes que repartir más. ¿Qué te pasa? Y dice: oye, tú y yo al colegio no volvemos, pero para la cárcel o para el geriátrico sí. Efectivamente, tenemos que cuidar a nuestros mayores, y con el sentido del humor, José Ángel, te convoco, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues tomo la palabra, y muchas gracias a Roma y a Carlos y a Gilson por ser los corresponsales, y la señora Moreira me disculpará, pero le permito y le sugiero
diga usted las últimas palabras porque yo no las quiero decir. Moreira, señora Moreira, hable usted de estos mayores que tienen tanta sensibilidad poética, y yo sería incapaz, porque creo que los mayores necesitan de esa sensibilidad, y las personas vulnerables. Hábleme usted en tono poético, hábleme usted en román paladín poético, algo para despedir el programa. Sea usted poetisa, la poetisa de los plateados entre los cuales me encuentro. Romna, ¿no quiere ser la poetisa de los plateados? Romna, bueno, creo que es muy tímida a veces. Solo decir a nuestros plateados que los gorilas, cuando son plateados, son cuando mandan. Y los jubilados, nuestros plateados, por fuerza de votos también acabarán intentando que seamos más cuidadosos con ellos. Muchas gracias y hasta el nuevo programa. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.